Leamos el enunciado. Dice: desde un helicóptero que está estático se deja caer un objeto libremente, recorriendo la segunda mitad de su recorrido de caída en 5 segundos. Encuentre el tiempo total de caída. Bien, entonces un problemita típico de caída libre, en donde tenemos los datos. Vamos a identificar datos, incógnitas y la solución, ¿cierto? Entonces, datos. Nos dice que el helicóptero está estático. Significa que la velocidad inicial del helicóptero es cero. 0 metros por segundo, para darle alguna unidad. Después nos dice que la segunda mitad del tiempo de caída lo recorre en 5 segundos. Vamos a dividir entonces su caída en dos tiempos, ¿no? Una segunda mitad, que son 5 segundos. Pero dice que es la segunda mitad de su tiempo de caída, ¿no? Por lo tanto, la segunda mitad de su recorrido, dice, ¿no? Entonces un tiempo t1 que no conocemos. Y la gravedad. La gravedad en metros por segundo va a ser 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bien. ¿Cuáles son las incógnitas? Dice, encuentre el tiempo total de caída. El tiempo total de caída, eso es lo que tenemos que calcular. Pero para eso tenemos que también considerar, tenemos que ver qué es el tiempo total de caída. El tiempo total de caída no es más que el tiempo del primer tramo más el tiempo del segundo tramo, ¿no? A eso podríamos nosotros llamarle una ecuación número uno. Entonces, para hallar el tiempo total necesitamos el tiempo uno, ¿sí? Para eso nos hacemos un dibujito, como siempre, un esquema del problema, un esquema lo más claro posible, y ahí lo podemos ver, ¿no? A un costadito de sus pantallas. Creo que ahí está a buen tamaño. Tenemos el helicóptero que está inicialmente en reposo, suelta un objeto y tiene un tramo de caída dividido en dos, ¿no? Dividido en dos, exactamente y medios y y medios. Por lo tanto, esa caída se divide en dos espacios iguales, y medios. Pero en dos tiempos T1 y T2. T2 es conocido, pero T1 no, ¿no? T1 no. Lo que tienen en común esos dos tramos de caída es la velocidad 1. La velocidad 1 es la velocidad final del tramo 1, pero la velocidad inicial del tramo 2, ¿no? Entonces analizamos el movimiento en el primer tramo. Analizamos el movimiento en el primer tramo. Movimiento en el primer tramo. En el primer tramo planteamos la ecuación de movimiento. ¿Y qué ecuación podría relacionar velocidades con desplazamientos? A ver, vamos a, vamos a recordar las ecuaciones, ¿ya? Recordando las ecuaciones. Las ecuaciones del MRU se supone, ¿no? Del MRV, perdón. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vamos a tomar el eje Y positivo hacia abajo, puesto que no hay ninguna partícula que esté subiendo, ¿no? Por lo tanto, G por T. El segundo, la posición Y es igual a la velocidad inicial en Y, o velocidad inicial más, digo, por tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación, la que relaciona velocidad con desplazamiento, sería la velocidad final al cuadrado, que sería igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la gravedad por la posición Y. Entonces, ¿cuál de estas tres ecuaciones podría ayudarnos a nosotros a relacionar velocidad con espacio? La tercera, ¿cierto? La tercera ecuación. La tercera ecuación es la que relaciona velocidad con espacio.
Analizamos en el primer tramo la velocidad final del primer tramo, velocidad 1. La inicial ya la conocemos y la gravedad. El espacio recorrido en el tramo es y medios, ¿no? Sí, aquí reemplazamos la velocidad final, digo la velocidad inicial igual 0, velocidad inicial 0, desaparece, este medios se va con el 2, ¿no? Y simplemente nos queda g por y. Por lo tanto, nos queda que la velocidad 1 no es más que la raíz de g por y. Bien. Entonces, la velocidad 1 es la raíz de g por y. A eso le vamos a llamar una ecuación número 2. Bien. Después hacemos un análisis similar en todo el tramo, puesto que como no tenemos más datos del tramo 2, hacemos un análisis similar para todo el tramo. En todo el tramo, aquí le pondremos movimiento en todo el tramo. En todo el tramo, la velocidad final es la velocidad 2. La velocidad inicial sigue siendo v sub 0, que es un dato muy importante que nos sirve porque es 0. El espacio recorrido es 2g y, ya no y medios, ¿no? Bien, esa es la diferencia. En todo el tramo el espacio recorrido es y. Lo mismo, la velocidad inicial se hace 0 y simplemente aquí nos queda que la velocidad 2 al cuadrado es 2gy. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser raíz de 2gy. Y a esa ecuación le vamos a llamar número 3. Hemos relacionado las velocidades con los espacios para primer tramo y para todo el tramo, valiéndonos de que la velocidad inicial es 0. Es muy importante ese dato. ¿Cuál es otra ecuación que tiene el dato de velocidad inicial 0? Y que en este caso relaciona el tiempo, ¿cierto? El tiempo. Entonces, tenemos el dato para la velocidad 1 y para la velocidad 2 en función del espacio recorrido. Estas dos velocidades son velocidad inicial y final del segundo tramo. El otro dato que tenemos del segundo tramo es precisamente el tiempo de recorrido del segundo tramo, 5 segundos. Entonces podemos ayudarnos de la primera ecuación para el segundo tramo, ¿cierto? La primera ecuación para el segundo tramo. Entonces analizamos la ecuación de velocidad versus tiempo para el segundo tramo. En el segundo tramo la velocidad final, si vemos el dibujito, es velocidad v sub 2. La velocidad inicial del segundo tramo es v sub 1. Y el tiempo es t sub 2. ¿No? Si reemplazamos 2 y 3, reemplazando 2 y 3, tendríamos la ecuación, en vez de v sub 2 ponemos raíz de 2gy, en vez de v sub 1 ponemos raíz de gy, y tenemos una ecuación con una sola incógnita que es en este caso la altura de caída y. Fíjense que la única incógnita aquí es y. Gravedad y t sub 2 tenemos. ¿Sí?
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Les decía, si de aquí despejamos la distancia y, obtenemos la altura de caída, ¿cierto? Entonces raíz de GY que pase a restar y GT2 se queda con más. Si factorizamos raíz de GY, nos queda raíz de 2G. Podemos factorizar raíz de GY, ¿no ve? Nos va a quedar raíz de 2 menos 1. ¿Cierto? Si racionalizamos y pasamos a dividir raíz de GY, nos queda raíz de GY por T2. ¿Sí? Y al otro lado nos queda raíz de Y. Y aparte, este raíz de 2 menos 1 puede pasar al otro lado a dividir, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? El proceso de racionalización, ¿no ve? Hemos dicho que G sobre raíz de G no es más que raíz de G por G entre raíz de G, ¿no? Eso es el proceso de racionalización. Esto nos queda raíz de G. Bueno, de donde la distancia Y no es más que todo esto al cuadrado, ¿cierto? Si elevamos raíz de G al cuadrado, simplemente vamos a tener G T2 al cuadrado y abajo el paréntesis raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Si reemplazamos todos los datos, gravedad 981, tiempo 2, 5 segundos, raíz de 2 menos 1, tenemos que la distancia Y es 1429.42 metros. Esa es la distancia que cae ese objeto. Bueno, como un comentario aparte, una distancia de más de 1000 metros ya es gran distancia, ¿no? Acabamos de ver que no podemos manejar grandes distancias por la cuestión de la resistencia del aire y que esta resistencia obligaría al objeto que está cayendo a llegar a una velocidad límite, que es la velocidad de... ¿Cómo le hemos llamado? Una velocidad límite, ¿no? Ahorita ya no me acuerdo cómo le hemos llamado, pero ya no sería caída libre. Pero bueno, así están los datos. Entonces, como ya tenemos la distancia Y, podemos calcular el tiempo total de caída. Calculamos el tiempo total de caída. Para el tiempo total de caída tenemos que relacionar una ecuación tenemos que utilizar una ecuación que relacione posición con tiempo, y esa es la segunda, ¿no? La segunda nos relaciona la caída total Y con el tiempo T. Si reemplazamos el valor de B sub 0 igual a 0, vamos a obtener que Y es simplemente 1/2 de G por T cuadrado. De donde el tiempo total de caída va a ser Y, ¿no ven? Y, pero podemos dividirlo por G. G pasa a dividir, el 2 pasa a multiplicar, y además todo esto, el cuadrado pasa como raíz. Si reemplazamos los valores, tenemos que el tiempo de caída es 17.07 segundos. Bueno, entonces a partir de aquí ya podemos calcular el tiempo de 1, ¿no? Habíamos visto que
relación de tiempos se daba con la ecuación número 1. ¿No ven? Y la ecuación número 1 decía que la suma de los tiempos es igual al tiempo total. Y nos pedía calcular el tiempo total de caída. Bueno, simplemente reemplazamos los datos. Tiempo total de caída es tiempo 1 más tiempo 2, donde tiempo total de caída va a ser igual. Ajá. El tiempo total de caída ya sería esta respuesta, ¿cierto? Le vamos a llamar con T sub T minúscula. El tiempo total de caída entonces ya lo hemos calculado. Vale 17.07 segundos. Bien. Otra forma sería con el tramo 1, ¿no? Otra forma sería calculando el tiempo del tramo 1. Como ya sabemos el tiempo del tramo 2, el tiempo del tramo 1 sería una expresión que relacione y con velocidad 1, ¿no? O sea, y con el tiempo 1. O sea, la primera expresión. Si reemplazamos la primera expresión, tendríamos velocidad final del tramo 1, v sub 1, velocidad inicial, v sub 0. Tiempo del tramo 1. Si aquí reemplazamos la expresión para v sub 1, que estaba en función de y, o bien primero calculamos la velocidad v sub 1, pero no, a ver, reemplazaremos la ecuación número 2 con la ecuación número 2, ¿no? Sería otra forma. Entonces v sub 1 sería raíz de GY, v sub 0 sería 0, y tiempo de 1 ya podríamos calcular. Tiempo de 1 simplemente sería raíz de GY sobre G. ¿No? Ahora, raíz de G sobre G nos da, o racionalizando a la inversa, haciendo la operación inversa de la racionalización, nos daría Y sobre G. Bien, el tiempo 1 sería entonces Y 1429.42 metros sobre G 9.81 metros por segundo al cuadrado. G 9.81 metros por segundo al cuadrado. A ver. No. Perdón. Todo esto está correcto, solamente que hay que ordenarlo. T1 es raíz de Y sobre G. 12.07 segundos, ¿no? Luego reemplazamos en 1 donde T1 y T2 sumados dan tiempo total. Y como queremos hallar el tiempo total, la suma de los tiempos T1 y T2, simplemente evaluamos si 5 más 12.07 serían 17.07, ¿no? Entonces, como hemos calculado el resultado por dos formas, el ejercicio es correcto. ¿Tiene alguna pregunta? Ya lo dice así. Llamaremos al enunciado del ejemplo 3.7. Dice, dos globos aerostáticos
A y B se encuentran separados una altura de 80 metros sobre la misma vertical. El globo A desciende con velocidad v sub 0 y el globo B, que se encuentra a 20 metros sobre el suelo, asciende con velocidad 4v sub 0. Asciende con esa velocidad. Si en ese instante, dice, se suelta un paquete de cada globo y ambos colisionan cuando tienen la misma rapidez, ambos paquetes, ¿a qué altura del suelo colisionan los paquetes? Bien, entonces tenemos dos globos aerostáticos que se encuentran separados a una altura de 80 metros, ¿no? Entonces ponemos los datos, una altura inicial de 80 metros. Bien, el globo A asciende con velocidad v sub 0 y el globo B, que se encuentra a 20 metros sobre el suelo, el globo B, que se encuentra 20 metros creo que ese dato de la altura del globo B me parece que es incorrecto porque estaría de más. Hay una relación de velocidades iniciales que ya nos sirve para resolver el problema. Así que esa altura, vamos a llamarle h de b, que dice 20 metros. Vamos a pintarla porque me parece que no es un dato correcto. Bueno, dice que la velocidad del globo A es v sub 0. Vamos a ponerlo más bonito. V sub 0. Y la velocidad del globo B es 4 veces v sub 0. Esa relación ya es un dato muy importante. Bien. Si en ese instante se suelta un paquete de cada globo, en ese instante, entonces los instantes de vuelo de los paquetes, tanto del globo A como del globo B, el tiempo de A y el tiempo de B, de los paquetes que se sueltan son iguales. Entonces el tiempo es el mismo para ambos. ¿A qué altura del suelo colisionan los paquetes? Entonces el último dato que sabemos en metros por segundo es la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bien, la incógnita, la altura del suelo a la que colisionarán los paquetes. Vamos a llamarle a esa una coordenada y. Esa coordenada y la pintamos como incógnita, ¿no? Bien. Solución. Obviamente nos hacemos el dibujito como siempre. Ahí. Bien, entonces en el dibujito, ¿se puede ver el dibujito ahí? Creo que mejor al otro lado, ¿no? Ya. Entonces, nos dice que dos globos aerostáticos están separados por 80 metros, ¿no? Una distancia h mayúscula de 80. Bueno, aquí la llamaremos, según el dibujito, este es h mayúscula de 80. Nos dice que el globo B está a 20 metros del suelo. Ah, ya, está bien. Entonces la altura del globo B es 20 metros del suelo con el globo A por encima. Eso es lo que no decía, pero bueno, entonces está bien. El globo B está a 20 y el globo A está a 80 más, por lo tanto el globo A está a 100 metros del suelo, ¿cierto?
ambos están, eh, el globo A desciende con velocidad v sub 0, el globo A está bajando con una velocidad v sub 0 y el globo B está subiendo con una velocidad 4v sub 0, ¿no? Entonces el paquete que se lanza de A recorre una coordenada y sub A, y el globo que se lanza de B recorre una coordenada y sub B. Ambos colisionan en este punto y precisamente es la altura del suelo a la que colisionan los dos paquetes. Este punto de aquí se llama para nosotros Y, y Y no es más que la suma de la coordenada B con H, ¿no? Fíjense, la coordenada Y que le hemos dado nosotros para la altura de colisión es Y sub B más H. Por lo tanto, aquí ya sabemos que la coordenada Y no es más que la coordenada Y sub B más H. Ya a esa ecuación le vamos a llamar una ecuación número 1. Bien. Solución. Entonces analizamos, en este caso, aquí hay un dato aparte, ¿no? Dice, en el instante que se suelta un paquete de cada globo, ambos colisionan cuando tienen la misma rapidez. Rapidez, ojo, rapidez. Lo voy a pintar eso porque, ¿qué es rapidez? Definición de rapidez, es el módulo de la velocidad, ¿no ve? Decir velocidad no es lo mismo que decir rapidez. Pregunta teórica de examen. ¿Rapidez es igual a velocidad? No. Rapidez es el módulo de la velocidad. La velocidad es el vector. La rapidez es el módulo de ese vector. Por lo tanto, la velocidad a la que los dos paquetes se encuentran es la misma, ¿no? B, la velocidad B. Aquí pondremos ese dato que es muy importante, ¿ya? La velocidad final del paquete que se lanza de A es igual a la velocidad final del paquete que se lanza de B, es igual a una velocidad final y le hemos llamado una velocidad B. Para nuestro dibujito es simplemente B. Muy importante ese dato. Entonces, como ya tenemos las relaciones de velocidad inicial y velocidad final, como ya están relacionadas para los dos tramos, podríamos ver cómo nos deshacemos de la variable tiempo. Y veamos, analizando primero para el paquete que cae desde A, analizando el movimiento, o analizando el paquete A, pondremos paquete A, o sea, el que se lanza del globo A. Veremos si nos sirve esta ecuación, la que relaciona velocidades finales. La velocidad final del tramo YA es B al cuadrado, igual velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces gravedad espacio recorrido por A. Perdón, 2 veces. Ahora aquí tenemos dos relaciones de velocidades. No sabemos cuánto es B sub 0, ni cuánto es B, y tampoco cuánto es Y, ¿no? Lo único que sí sabemos de ambos tiros es el tiempo. El tiempo es una relación muy importante. Entonces vamos a tratar de más bien ayudarnos de este dato, del tiempo. Los tiempos son iguales. Entonces, no, esta ecuación no. Veremos la primera, velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿no? Si analizamos aquí, velocidad final de A podemos llamarle velocidad inicial del tramo A más gravedad por el tiempo de A. Si reemplazamos las variables, la velocidad final de A es B, la velocidad inicial es B sub 0 y el tiempo de A es simplemente un tiempo t. Ya esta ecuación le vamos a llamar número 2. A ver, veremos cómo nos va a servir. Si hacemos el mismo análisis para el paquete B, si hacemos para el paquete B, vamos a tener velocidad final de B igual a velocidad inicial de B menos, ¿no? Fíjense que ahora la coordenada Y positivo para B está hacia arriba, ¿no? No se olviden que estas son ecuaciones vectoriales. Para A hemos analizado con todos los signos. A ver, hay dos formas de analizar este tipo de problemas, ¿no? Con un solo sistema de ejes coordenados o con un sistema de ejes coordenados para cada movimiento.
Haremos en este caso para cada movimiento. Para el objeto A, vamos a asumir que el eje Y está hacia abajo, positivo. Por lo tanto, su velocidad final es positiva. Su velocidad inicial positiva y la gravedad es positiva. Es un movimiento acelerado hacia abajo, todo más, ¿no? Y en el caso de B, el eje Y está hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad final está hacia arriba. La velocidad inicial está hacia arriba. 4v sub 0, ¿no? 4v sub 0. Y la gravedad en este caso está hacia abajo, menos, ¿cierto? Entonces, esa es la única diferencia acá. Menos gt. Bueno, entre las dos ecuaciones, la 2 y la 3, tenemos el término común g por t. Entonces vamos a ver cómo las podemos igualar. De 2 despejaremos g por t y va a ser simplemente b menos b sub 0. G por t es b menos b sub 0 y esa va a ser nuestra nueva ecuación número 2, ¿ya? Lo mismo para 3. Si pasamos gt al otro lado, vamos a tener 4b sub 0 menos b. 4b sub 0 menos b. Y esa va a ser nuestra nueva ecuación número 3. Igualando 2 y 3, vamos a llegar a una relación. Igualando 2 con 3. A ver, veamos qué sale. Entonces 2 nos dice que gt es b menos b sub 0. Y en cambio 3 nos dice que gt es 4 b sub 0 menos b. Por lo tanto, si el b pasa al otro lado a sumar, vamos a tener 2b, ¿no? Y si el b sub 0 pasa al otro lado a sumar, vamos a tener 5b sub 0. ¿De dónde tenemos la relación b sub 0? Fíjense que es simplemente una relación, ¿no? No es en realidad una solución. 5 medios de b sub 0. Ajá, esa es la velocidad de choque o de colisión en función de b sub 0. Pero esa relación no nos sirve mucho a menos que hagamos una relación de velocidades finales e iniciales. ¿No ven? A ver, a esto le llamaremos una ecuación número 4. Después volveremos a analizar el paquete A, pero con una ecuación que relacione velocidad final con inicial. Analizando el paquete A otra vez. Entonces, velocidad final al cuadrado igual inicial al cuadrado más 2 veces gravedad coordenada y sub a, ¿no ven? Bien. Si acá reemplazamos la ecuación número 4, o bueno, a ver, desarrollaremos un poquito esto. Velocidad final en el tramo A, simplemente b, ¿no? Velocidad inicial en el tramo A, pues simplemente b sub 0. Y coordenada y sub a. Fíjense acá, esto es lo que quiero llegar. En el gráfico tenemos una ecuación solución que nos dice que la altura caída por y sub a más la altura subida por b, y sub b, es igual a la altura de separación h, ¿no? Eso es lo que quiero hallar, una relación de alturas o de espacios verticales recorridos para
reemplazarla en esa ecuación solución. Bueno, entonces, si acá reemplazamos la expresión 4 con 4, vamos a obtener, en vez de b, pondremos 5 medios b sub 0. Listo. Y además de eso, el b sub 0 le pasaremos con menos, y nos va a quedar al otro lado de la ecuación 2GYA, ¿no? 2GYA. 2GYA que pasa al otro lado de la ecuación. 5 medios al cuadrado menos 1. A ver, haremos un chanchullito. ¿Cuánto será 5 medios al cuadrado menos 1? Si factorizamos b sub 0, vamos a obtener esto, ¿no? 5 medios al cuadrado menos 1. Es 25 cuartos menos 1, ¿no? 21 cuartos. Por lo tanto, haciendo operaciones acá, en vez de 5 medios b sub 0, vamos a tener 21 cuartos de b sub 0. Haciendo operaciones, ¿cierto? Bien. Si acá despejamos y sub a, despejando y sub a, 2 pasa a multiplicar al 4. Y además g pasa a dividir a b sub 0. Eso es y sub a. ¿Sí? Bien. A esta le llamaremos una ecuación número 5. Ya estamos obteniendo una expresión b sub a en función de b sub 0. Hacemos este mismo análisis para el paquete B. Bien. El paquete B. No nos olvidemos que el paquete B tiene eje Y positivo hacia arriba. O sea, velocidad final de B es igual a la velocidad inicial de B menos 2 gravedad posición de B y sub B, ¿no? Velocidad final de B, B cuadrado. Velocidad inicial de B, 4 B sub 0. Ojo que esto está entre paréntesis, ¿no? Velocidad inicial es 4 B sub 0, todo al cuadrado. Menos 2G y sub B. Bien. Ajá. Si desarrollamos acá la ecuación, tendríamos que B igual es 5 medios B sub 0, pero 4 se ha ido con 16, ¿no? 4 al cuadrado es 16. Ajá. ¿Y cuánto sería entonces? Aquí vamos a hacer otro chanchullito. ¿Cuánto sería? 5 medios al cuadrado menos 16. Haciendo operaciones, 39 cuartos. En vez de 21, 39 cuartos de B sub 0 sería igual a 2G y sub B. ¿Sí? De donde despejando y sub B sería 39 octavos de B sub 0 G. De B sub 0 sobre G. Ecuación número 6. ¿No? Bien, entonces hemos hallado una expresión para y sub b, una expresión para y sub a, y del gráfico hemos dicho que la altura h no es más que la suma de y sub a más y sub b. ¿Lo ven? Y aquí reemplazamos 5 y 6. Entonces vamos a obtener que h es igual. Y sub a no es más que 21 octavos b sub 0 sobre g. Y sub b no es más que 39 octavos b sub 0 sobre g. Si hacemos operaciones, 21 más 39, 60, ¿no? 60 octavos, 750, o sea, 15 medios, ¿no?
H no es más que 15 medios B sub 0 sobre G. Bien. A ver, repasemos los datos que tenemos del globo aerostático. Decía que la suma de las alturas que los separa son 80 metros. Ese H sí lo tenemos, el H mayúscula. Por lo tanto, ya podemos calcular la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial v sub 0. Y repasemos la incógnita. Tenemos que llegar a calcular la altura a la cual se chocan estos dos paquetes, y esa altura no es más que coordenada y b más h. H es dato, por lo tanto solamente nos falta hallar y sub b, ¿no? Bueno, entonces para y sub b, fíjense, y sub b podemos calcular con la ecuación número 6, para lo que necesitamos b sub 0. Y b sub 0 simplemente lo calculamos de lo que estamos haciendo, ¿no? B sub 0. H le pasamos a multiplicar 2, le pasamos a dividir 15, y además también pasa a multiplicar G, ¿no? H por G. Todo eso sería B sub 0. Ajá. Fíjense, haciendo las operaciones me sale una unidad que está al cuadrado. Pareciera correcta para velocidad, pero está al cuadrado. Hay algún exponente ahí que está faltando, ¿no? Aquí nos hemos comido el exponente cuadrado en ambas ecuaciones, ¿no? El b sub 0 cuadrado, el b sub 0 cuadrado tenía que aparecer acá. Esta ecuación ya no era dimensionalmente correcta, la 5 y la 6. Aquí, fíjense, velocidad cuadrado sobre g, metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre metro sobre segundo cuadrado, nos queda metro, está bien, es dimensionalmente correcta. Pero si acá en la 6 hacemos análisis dimensional, a ver, haremos un ejercicio simplemente de análisis dimensional. Arriba tenemos metro sobre segundo, ¿no ve? Metro sobre segundo. Y abajo tenemos metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto, ¿a qué es igual? A segundo, ¿no? Una distancia no puede ser segundo, por lo tanto aquí está fallando el exponente. Ajá. Si esto lo eleváramos al cuadrado, ahí sí tendríamos metro, ¿no ve? Ok. Ya. Entonces, hacer análisis dimensional es útil muchas veces, ¿no? Entonces acá, la velocidad inicial estaba al cuadrado, la velocidad inicial b sub 0 al cuadrado, acá también b sub 0 al cuadrado, y por lo tanto todo esto, tendría que ser raíz, ¿no? 10.23 metros por segundo, ahora sí tiene sentido las unidades. Bueno, entonces ahora reemplazamos en la ecuación número 6 para hallar la coordenada y sub b en 6. En 6. 6 nos dice que y sub b es 39 octavos de b sub 0 cuadrado sobre g, de donde y sub b es 52 metros. Finalmente la coordenada y la calculamos con la ecuación número 1. Finalmente en 1. La ecuación solución. La coordenada y no es más que y sub b 52 más h 20. 72 metros, ¿no? Bien, esa es la solución. 72 metros. ¿Alguna pregunta? Bien. Como siempre,
debemos verificar, ¿no? Debemos verificar todo lo que hemos calculado. Y una ecuación rápida para verificar la tenemos por aquí. H. A esta ecuación h igual a y sub a más y sub b, que le hemos sacado de gráfico, lo vamos a llamar la ecuación número 7. Y vamos a utilizarla para verificar. Verificamos en 7. Pero para 7 necesitamos y sub a. Y y sub a primero es la ecuación 5, ¿no? Si ya tenemos b sub 0, podemos calcular y sub a, y es 28 metros. Y h no es más que la suma de y sub a más y sub b, 80, ¿no? Debería ser 80, puesto que el dato que nos han dado es 80 metros. Entonces, ok. Aquí para que no se confunda, digamos, la variable, le ponemos h', para no volver a redefinirla, ¿no? Al h del dato, perdón, h mayúscula del dato, 80 metros. Una piedra, se deja caer una primera piedra desde la terraza de un edificio. Después de 2 segundos se lanza una segunda piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y se observa que ambas llegan a suelo al mismo tiempo. ¿Cuál es la altura del edificio? Bien, entonces tenemos los datos de un delta t, ¿no? Nos dice una primera piedra se deja caer. Entonces, la velocidad inicial de la primera piedra es 0 metros por segundo. Después de 2 segundos, después de un delta t igual a 2 segundos, se lanza una segunda piedra hacia abajo, ¿no? La velocidad inicial de la segunda piedra, velocidad inicial de la segunda piedra es mayor que 0 metros sobre segundo, ¿no? O sea, es un dato que no conocemos. Ah, no, mentira, sí lo conocemos. Vale 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Y ambas llegan al suelo al mismo tiempo. ¿Cuál es la altura del edificio? Bien, entonces, ¿cuál sería la relación de tiempos si la primera piedra se lanza antes? Si la primera piedra se lanza antes, a ver, antes, la incógnita, ¿cuál es la altura del edificio, no? Altura, vamos a llamarle h mayúscula. ¿Cuánto vale esa h mayúscula? Esa es la incógnita. Bien, solución. Como siempre, hacemos un esquemita. Entonces tenemos ahí las dos piedritas que se lanzan desde el mismo punto, ¿no? Desde la terraza del edificio, la piedra A y la piedra B. Le hemos llamado piedra 1 y piedra 2, pero bueno, piedra A y piedra B para coincidir con el gráfico. Piedra A y piedra B. Para comenzar aquí, recorren la misma altura, ¿no? Del gráfico, sacamos que la altura recorrida por la piedra A es igual a la altura recorrida por la piedra B, es igual a una altura h del edificio, que precisamente es lo que hay que calcular, h minúscula, ¿no? Bien. Nos dice que la relación de tiempos es como sigue, ¿no? Si la piedra A se lanza antes, está en el aire más tiempo, ¿no? Tiene un tiempo de vuelo mayor. Entonces el tiempo de la piedra A va a ser igual al tiempo de la piedra B más el delta T. El tiempo de A es mayor al tiempo de B. ¿Sí? A esta ecuación le vamos a llamar número 1. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ecuación podría relacionarnos
el tiempo con la altura de caída. Tenemos que buscar una relación para ambos, ¿no? La ecuación sería la segunda, ¿no? Ecuación. Ponemos relación altura de caída versus tiempo. Si recordamos esa formulita, simplemente nos indica que la altura de caída es igual a la velocidad inicial por el tiempo. En este caso, como están cayendo los dos en sentido de la gravedad, vamos a tomar los ejes, el eje X positivo hacia abajo como positivo, ¿ya? O sea, el Y hacia abajo como positivo. Por lo tanto, va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa expresión vamos a reemplazar en esta ecuación. Le llamaremos a la relación de espacio de altura caída 1 y a la relación de tiempos 2. Entonces, reemplazamos esas expresiones para la altura en 1. Entonces, 1 nos dice simplemente que la altura A es igual a la altura B. La altura A no es más que la velocidad inicial de A por el tiempo de A más un medio de la gravedad por el tiempo de A al cuadrado. Y eso no es más que la altura B, que es velocidad inicial de B por el tiempo de B más un medio de gravedad por el tiempo de B al cuadrado. Bien. Ok. Entonces, haciendo operaciones, la velocidad inicial de A es 0, ¿no? La velocidad inicial de B no es 0, es conocida. Y el tiempo de A, acá reemplazaremos la relación de tiempos, número 2. En vez de tiempo de A pondremos tiempo de B más delta T. Tiempo de A es tiempo de B más delta T. Y tenemos una ecuación con la incógnita tiempo de B, ¿cierto? Tiempo de B. Pareciera que es una ecuación cuadrática, pero analicemos. Cuando tenemos una ecuación cuadrática significa que tenemos dos soluciones. Una puede ser positiva y otra negativa, dos reales. Dos imaginarias no se puede, significaría mal planteado. Y dos negativas tampoco se puede porque estaría mal planteado. Entonces veremos cómo está esto. Desarrollaremos, ¿no? Acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto, tiempo de b al cuadrado. El cuadrado del paréntesis lo pasamos adentro, ¿no? Más 2 por el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo, ¿no? Al otro lado se queda así. Propiedad distributiva, un medio de g. Un medio de g vamos a pasar a multiplicar a todos los miembros de la ecuación. A t cuadrado, a 2 tb más delta t y a delta t cuadrado. Bien. Fíjense que en ambos lados de la ecuación tenemos un medio de g tiempo de b al cuadrado, un medio de g tiempo de b al cuadrado. Por lo tanto, se anulan, ¿no? Los términos cuadráticos se anulan, simplemente se anulan. Un medio de tiempo de b al cuadrado, g tiempo de b al cuadrado pasa a restar y se anula. El 2 con el 1 medio también se anula. Y nos queda esta expresión para tiempo de b, ¿no? ¿Qué tal si gravedad tiempo de b delta t lo pasamos al otro lado a restar? Y listo. En el siguiente paso vamos a factorizar tiempo de b. Vamos a factorizar tiempo de b. Y vamos a obtener lo siguiente. A ver.
Si factorizamos tiempo de b, nos queda b sub 0 menos g por delta t. Todo eso por el tiempo de b, ¿no? Si despejamos de ahí tiempo de b, b sub 0 menos g por delta t pasa al otro lado a dividir. Y g por delta t cuadrado se queda en el numerador. A ver, haremos un análisis dimensional antes de calcular. Tenemos una fracción de gravedad. En vez de unidades, bueno, a ver, haremos las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? A ver, pondremos acá para que pueda ayudarnos a calcular el MATCAD un valor, metros sobre segundo al cuadrado, por delta t cuadrado segundo al cuadrado. Abajo, paréntesis, velocidad metro sobre segundo menos gravedad metro sobre segundo al cuadrado, todo eso por tiempo, segundo. No tiene respuesta, ¿no? Acá, metros sobre segundo al cuadrado por segundo. Ah, no, está bien. Debería dar, ¿no? Bueno, haciendo un cálculo manual, esto sí tiene sentido, ¿no? Arriba tenemos metro y abajo tenemos metro sobre segundo al cuadrado por segundo, metro sobre segundo. Por lo tanto, metro sobre segundo. Y si hacemos operaciones, metro con metro se va, segundo pasa a multiplicar el tiempo en segundos. Está bien. Es una ecuación dimensionalmente correcta. Bueno, como es dimensionalmente correcta, entonces la evaluamos y listo. Calculamos, ¿no? Reemplazamos valores en las calculadoras y nos sale que tiempo de b es menos 1.05 segundos. Ajá. A ver. Gravedad. 9.81 metros por segundo al cuadrado. A ver, revisemos las operaciones. Ah, velocidad inicial de b, ¿por qué se habrá borrado aquí el valor, no? Velocidad inicial de b son 30 metros por segundo. Bien. Reemplazando los valores entonces, 1.89 segundos es el tiempo de b. Bien. Entonces, volviendo a las incógnitas, como tengo que calcular la altura h, calculamos simplemente la altura de caída de y sub b, altura caída y sub b, con esta ecuación, ¿no? Bien. Altura caída por b. Y sub b igual a la velocidad inicial de b por tiempo más un medio de gravedad tiempo al cuadrado. Si esto ya tenemos el dato del tiempo, entonces simplemente calculamos, reemplazamos valores y nos sale que la altura caída por b es 74.23 metros. Pero esa altura también es h, ¿no ve? También es y sub a y también es h. Pero, por lo tanto, h, que es y sub b, también vale lo mismo, ¿no? 74.23 metros. Y listo. Esa es nuestra solución. Obviamente podemos verificar, ¿no? Deberíamos verificar que la altura caída por B es la misma que la altura caída por A.
Pero para eso, primero calculamos el tiempo de caída de A. Verificamos. Primero calculamos el tiempo de caída de A. Tiempo de caída de A. Y para el tiempo de caída de A tenemos la relación de tiempos. Y es la ecuación número 2, ¿no? Calculando, el tiempo de A va a ser igual a 3.89 segundos, exactamente 1,89 más 2 trae 89, ¿no? Y la altura caída por B, por A, perdón, tiene que ser velocidad inicial de A, que es 0, por el tiempo de A más un medio de gravedad por el tiempo de A al cuadrado. La altura caída por A, 74.23 metros, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces lo que queda demostrado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entienden así los problemas resueltos de esta forma o prefieren que hagan pizarra? Sean sinceros. ¿Les gusta este programita o prefieren, digamos, en pizarra? O si prefieren, me responden eso en privado como sugerencia, ¿sí? Si es que no se entiende, si es que algo está. Estos PDFs les estoy publicando también, les estoy compartiendo en el Classroom, ¿no ve? Y los Matcats también. ¿Hay alguien que ha abierto esto ya en Matcat? ¿Que está usando el Matcat? ¿Alguno de ustedes, tal vez? Pero lo voy a ampliar un poquito más. Dice el ejercicio 11. En el MRV, la ecuación x final igual a menos x inicial más, menos x inicial menos b sub 0t menos un medio de gt cuadrado corresponde a, inciso A, desplazamiento inicial negativo, positivo, ¿no? O sea, correcto, desplazamiento inicial negativo. Tiene una posición inicial negativa. Podría decir mejor posición inicial negativa por el menos x sub 0. A ver, el inciso B dice, ¿velocidad inicial en sentido contrario al desplazamiento? Sí, puesto que estamos midiendo el desplazamiento en el eje positivo de las x, la velocidad inicial está en sentido contrario por el signo menos. Sí, cierto. Inciso B, cierto. En vez de desplazamiento pondremos posición, para que sea más correcto. Después, inciso C, aceleración en sentido igual al desplazamiento. Aceleración, en este caso la gravedad, en sentido igual al desplazamiento. Bueno, a ver, haciendo una corrección también acá de forma, le pondré una aceleración A, puesto que estamos hablando del eje X. Si hablamos de G, es el eje Y. Bueno, o todas las anteriores. En este caso, sí tenemos todas las anteriores, ¿no? Menos X sub 0, inciso A. Menos B sub 0, inciso B. Y más A, inciso C. Todas las anteriores. ¿De acuerdo? Todas las anteriores. Siguiente. Dice, si una piedra se lanza verticalmente hacia arriba, entonces el módulo de su aceleración aumenta, es constante, disminuye, es nula, es variable. Inciso D, ¿cierto? Es constante y vale gravedad. Es exactamente el caso de caída libre, ¿no? Una piedra que se lanza verticalmente hacia arriba tiene una aceleración constante, siempre vertical dirigida hacia abajo, que vale 981 metros por segundo, o sea, gravedad constante, inciso D. ¿Sí? 13 dice, un automóvil durante 10 segundos se mueve con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Entonces su aceleración durante los 10 segundos es... A ver, si la velocidad es constante, no tiene aceleración, ¿cierto? No vale ni 1, ni 5, ni 2, ni 10, vale 0 metros por segundo al cuadrado, su aceleración. 0.
puesto que es un MRU. Siguiente. En un lanzamiento vertical, la partícula que arranca con velocidad v sub 0, a la mitad de su altura máxima tiene una velocidad igual a v sub 0, no. 2v sub 0 tampoco. V sub 0 medios, no se sabe, ninguno, o V sub 0 cuartos. A ver, si hacemos un pequeño cálculo, la partícula que arranca con velocidad inicial V sub 0 a la mitad de su altura máxima, dice, ¿no? A la mitad de su altura máxima. Bueno, entonces habría que hacer algún juego de ecuaciones. Vamos a copiar este problemita. Y con eso ya nos vamos a ir. A ver, haremos. Vamos a resolver. En este caso sí hay que hacer algo de ecuaciones. Ahora se puede ver la hoja de cálculo. Bien, a ver. Altura máxima. Veamos qué pasa con con nuestra partícula cuando tenemos una altura máxima. Entonces, cuando tenemos la altura máxima, la velocidad final es cero, ¿cierto? La velocidad final es cero. Y si analizamos la relación velocidad-desplazamiento, tendríamos que velocidad final cuadrado es igual a inicial cuadrado menos 2 por gravedad por altura máxima. Vamos a llamarle una altura máxima y. ¿No ves? Si la velocidad final es aquí 0, la velocidad inicial va a ser simplemente raíz de 2gy, ¿cierto? Bien, entonces en h medios, bueno, en y medios, ¿cómo va a ser su velocidad? Dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser su velocidad en y medios? Por lo tanto, acá analizamos la velocidad en un tramo, en un punto 1, exactamente donde llévale y medios. Si reemplazamos la primera ecuación, en vez de v sub 0 cuadrado, vamos a tener 2gh, ¿no? Y acá el 2 se simplifica con el medios y tenemos 2gy menos gy. 2gy menos gy, simplemente gy, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser su velocidad en ese punto? Va a ser raíz de gy. Raíz de gy. ¿No ve? Bueno, si de esta ecuación despejamos raíz de gy, simplemente va a ser b sub 0 sobre raíz de 2. ¿Lo ve? Raíz de gy va a ser b sub 0 sobre raíz de 2. O, lo que es lo mismo, racionalizando, raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces no es ninguna, ¿no? Si acá en vez de raíz de gy reemplazamos raíz de 2 sobre 2 b sub 0, entonces no podemos decir que es ningún inciso.
La velocidad en la mitad es raíz de 2 sobre 2 b sub 0. No es ni A, ni B, ni C, ni D, ni nada. Ninguno, inciso E, ninguno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro?